Buenas. A fin de presentar el argumento que defiende la obligación de ayudar, Singer nos narra una situación imaginaria. Supongamos que vamos de camino a la escuela donde damos clases y al atravesar un parque en el que hay un estanque ornamental poco profundo, vemos que se ha caído dentro un niño pequeño y corre peligro de ahogarse. Singer pregunta, ¿alguien negaría que tengo que meterme en el estanque y sacar al niño? Hacerlo supondría manchar mi ropa de barro, cancelar o retrasar mi clase, pero comparado con evitar la muerte de un niño, esto resulta insignificante. A continuación, Singer analiza qué principio, qué regla general está a la base de la decisión de meternos en el estanque a salvar al niño. El principio puede enunciarse así. Si está en nuestras manos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar algo que se le pueda comparar moralmente, tenemos que hacerlo. Este principio no parece polémico y podría decirse que cuenta con la aprobación de todos. En efecto, existe una amplia coincidencia en que debemos impedir lo malo y contribuir a lo bueno. No obstante, puntualiza Singer, es engañosa la apariencia poco polémica del principio que postula que tenemos que impedir lo que sea malo siempre que podamos, sin sacrificar nada que se le pueda comparar en importancia moral. En rigor, si lo tomáramos en serio y actuáramos en consecuencia, tanto nuestras vidas como nuestro mundo cambiarían radicalmente. ¿Por qué? Porque el principio se aplica no solo a situaciones extrañas en las que hay que salvar a un niño que cae en un estanque, sino también a situaciones cotidianas en las que podemos ayudar a los que viven en la pobreza absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que la pobreza absoluta, con su hambre y su desnutrición, falta de vivienda, analfabetismo, enfermedades, alta mortalidad infantil y baja esperanza de vida, es algo malo y que está en manos de los ricos absolutos reducir parte de la pobreza absoluta sin sacrificar nada que se le pueda comparar en importancia moral. Por tanto, si estas dos afirmaciones y el principio que analizamos son correctos, tenemos obligación de ayudar a los que viven en la pobreza absoluta. En consecuencia, no ayudar estaría mal, sea o no intrínsecamente equivalente a matar. De esta manera, ayudar no es, como suele pensarse, un acto caritativo digno de elogio, pero que no está mal omitir, sino es algo que todo el mundo debería hacer. Seguidamente, enuncia este argumento de manera formal. Primera premisa, si podemos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable, debemos hacerlo. Segunda premisa, la pobreza absoluta es mala. Tercera premisa, hay parte de la pobreza absoluta que podemos evitar sin sacrificar nada de una importancia moral comparable. Conclusión, debemos evitar parte de la pobreza absoluta. Ahora analicemos más detalladamente este razonamiento práctico. La primera premisa expresa un enunciado moral y sobre este se apoya el argumento. Asimismo, se trata de una premisa poco polémica en la medida en que puede ser aceptada por personas con posturas éticas diferentes. La segunda premisa, al igual que la primera, difícilmente pueda ponerse en discusión. La pobreza absoluta, en tanto implica que la vida de muchas personas no alcanza cotas de decencia mínimas, es algo malo. La tercera premisa es más polémica. Por este motivo está expresada con mayor precaución. Afirma únicamente que se puede evitar parte de la pobreza absoluta sin el sacrificio de nada que pueda ser de una importancia moral comparable. Así formulada, se evita la objeción que señala que cualquier ayuda que demos no modifica la pobreza absoluta, ya que la premisa no apunta a que mi contribución personal repercutirá en la pobreza mundial en general, sino en que evitará
parte de esa pobreza. Por tanto, si sin sacrificar algo que sea de una importancia moral comparable, podemos proporcionar a una familia los medios necesarios para salir de la pobreza absoluta, la tercera premisa está justificada. Por su parte, desde un punto de vista práctico, la tercera premisa es válida para la mayoría de las personas que viven en naciones industrializadas. ¿Qué significa esto? Que poseemos ingresos de los que podemos desprendernos a fin de utilizarlos para reducir la pobreza absoluta sin poner en peligro nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿de qué dependerá que nos sintamos obligados a brindar esta ayuda o no? Dependerá de lo que consideremos ser de una importancia moral comparable con la pobreza absoluta que podemos evitar. Ahora bien, comprar ropa de moda, comer afuera, adquirir un sofisticado equipo de sonido, irse de vacaciones al extranjero, cambiar el coche, mudarse a una casa más grande o llevar a los hijos a colegios privados, etc., ¿es de una importancia moral comparable con la pobreza absoluta que podemos evitar? De acuerdo con el pensamiento de Singer, ninguna de estas cosas tiene una importancia comparable a la reducción de la pobreza absoluta. Incluso puede decirse que estas cosas tienen mucho menos importancia moral que la pobreza absoluta que podrían evitar con el dinero que cuestan. Por tanto, la tercera premisa es válida para cualquier postura ética admisible. A continuación, Singer expone y responde a una serie de objeciones al argumento que nos obliga a ayudar a los que están en la pobreza absoluta. Comienza analizando una objeción frecuente que señala que primero debemos ocuparnos de nuestras familias y luego de los pobres de nuestro país, antes de ayudar a enfrentar la pobreza que existe en otros países. Singer concede que esta objeción arraiga en nuestras conductas instintivas que nos impulsan a ayudar a los que nos rodean. Obviamente, casi todos reaccionarían intentando salvar al niño que se ahoga en el estanque, pero muy pocos harían algo para paliar el hambre en África. Sin embargo, contesta esta objeción observando que no se trata de lo que normalmente hacemos, sino de lo que deberíamos hacer. Y con respecto a lo que deberíamos hacer, añade, apelar a la distancia o a la pertenencia a una comunidad determinada como criterio para salvar o no salvar a alguien no constituye una justificación aceptable en relación con nuestra obligación de ayudar. Singer grafica esto con un ejemplo sobre las afinidades raciales. ¿Deberían las personas de origen europeo ayudar a los europeos pobres antes que a los africanos pobres? El autor dice que deberíamos rechazar esta sugerencia en virtud del principio de igual consideración de intereses. Justamente, este nos muestra que la necesidad que la gente tiene de alimento, por ejemplo, no tiene nada que ver con su raza. Por tanto, dar preferencia a los europeos por el hecho de ser europeos como nosotros, en lugar de priorizar a los africanos que se encuentran más necesitados de comida que los europeos, equivaldría a violar el principio de igual consideración. Lo mismo se aplica si consideramos como criterio la nacionalidad. Esto significa que estaría mal decidir que solo los que tienen la fortuna de ser ciudadanos de nuestra comunidad serán beneficiados con nuestra ayuda. Otra arista de la objeción la conforma la utilización del parentesco como criterio para determinar nuestras obligaciones. Singer no niega que prácticamente ningún padre le daría su último plato de comida a otro si sus hijos estuvieran muriéndose de hambre. Pero, nuevamente, el autor distingue los hechos, lo que haríamos, de los valores, lo que deberíamos hacer. En este sentido, admite que no darle el último plato de comida a nuestro hijo sería contrario a nuestra naturaleza como seres biológicamente evolucionados, a pesar de que no sería lo correcto. Entonces, el filósofo resuelve esta tensión aclarando que no se refiere a situaciones de estas características, sino, por ejemplo, a situaciones en las que nuestros hijos están bien alimentados, bien vestidos,
bien educados y ahora quisieran una nueva bicicleta, un equipo de música o su propio coche. Se trata de circunstancias en las que se encuentran satisfechas las obligaciones que pudiéramos tener con nuestros hijos y las necesidades de personas ajenas a nuestro círculo familiar merecen más nuestra atención. Ahora bien, Singer nos está diciendo que deberíamos ocuparnos de igual modo de nuestros hijos que de los niños pobres de África. Su respuesta es que, sin que haya una prioridad de los nuestros por sobre los extraños, lo que equivaldría a violar el principio de igualdad, hay una buena razón para que nos ocupemos primero de los nuestros. La ventaja que representa fomentar un sistema reconocido de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos ocupamos de nuestros propios pobres, los de nuestra familia, nuestra comunidad, se alcanzan fines que de otra forma requerirían una gran burocracia impersonal. Por este motivo, de tipo práctico vinculado a la implementación de la ayuda, no a los principios que la rigen, admite que sería absurdo proponer que todos nos consideremos igual responsables del bienestar de toda la gente en el mundo. De hecho, el argumento que defiende la obligación de ayudar no propone esto, más bien se dirige solo a la pobreza absoluta cuando se puede ayudar sin sacrificar nada que sea de una importancia moral comparable. Por esta razón, ayudar a los pobres de África en lugar de ayudar a un pariente que se hunde en la pobreza absoluta supondría sacrificar algo de una importancia comparable. Por otra parte, el colapso del sistema familiar y la responsabilidad comunitaria constituirían un factor que inclinaría la balanza en favor de otorgar un pequeño grado de preferencia por la familia y la comunidad. Otra objeción a la obligación de ayudar se asienta en el derecho a la propiedad privada. Ciertamente, el derecho a la propiedad privada pone en discusión la obligación de dar parte de nuestra riqueza a los que viven en la pobreza absoluta. Obligar a alguien a ayudar sería forzarlo a desprenderse de los bienes que conforman su propiedad privada. En función de este planteo, Singer se pregunta, ¿realmente la gente tiene derecho a la propiedad privada? Esta pregunta admite distintas respuestas en función de las teorías de los derechos que asumamos. El filósofo repasa tres. De acuerdo a la perspectiva individualista de los derechos de Robert Nozick, uno puede disponer de una enorme riqueza mientras que otros se mueren de hambre con tal de que haya adquirido su propiedad sin la utilización de medios injustos como la fuerza o el fraude. En contraste con esta posición, Santo Tomás de Aquino mantiene que, puesto que la propiedad existe para satisfacer las necesidades humanas, todo lo que un hombre tenga en superabundancia debe darlo por derecho natural a los pobres para su sustento. Por su parte, un socialista vería también la riqueza como algo perteneciente a la comunidad y no al individuo. Sin embargo, el argumento que defiende la obligación de ayudar no presupone ninguna de estas teorías del derecho, ni tampoco necesita refutar la teoría individualista de los derechos. En efecto, una teoría del derecho a la propiedad puede defender el derecho a retener la riqueza sin pronunciarse sobre si los ricos deben prestar ayuda a los pobres. Este es el caso de Nozick, quien rechaza el uso de medios obligatorios, como los impuestos, para redistribuir los ingresos. En rigor, Nozick rechaza que los ricos tengan la obligación de dar a los pobres, en cuanto esto implica que los pobres tienen derecho a nuestra ayuda. Sin embargo, acepta que dar es algo que debamos hacer y no dar, aunque en nuestro derecho, está mal, porque llevar una vida ética es algo más que respetar los derechos de los otros. Como mencionamos recién, Singer sostiene que el argumento de ayudar es independiente de las teorías de los derechos. Tal es así que la obligación de ayudar puede subsistir con modificaciones ligeras, incluso si aceptamos la teoría individualista del derecho a la propiedad. Más allá de eso, el autor señala que no debemos aceptar dicha teoría de los derechos. ¿Por qué?
porque deja demasiadas cuestiones al azar como para considerarla una posición ética aceptable. Ilustra esto a través de un ejemplo. Aquellos cuyos antepasados vivieron en los desiertos de arena que rodean al Golfo Pérsico, en Bahrein, son ahora tremendamente ricos, ya que tiempo después se descubrió que había petróleo bajo esa arena, mientras que aquellos cuyos antepasados se establecieron en una tierra mejor al sur del Sahara, en Chad, viven en la actualidad en la absoluta pobreza debido a la sequía. Ahora bien, se pregunta, ¿puede ser aceptable esta distribución desde un punto de vista imparcial? Si tuviésemos que empezar una vida como ciudadanos de Bahrein o de Chad, pero no sabemos en cuál, ¿aceptaríamos el principio de que los ciudadanos de Bahrein no tienen obligación de ayudar a los que viven en Chad? En este punto, Singer presenta la objeción más compleja contra la obligación de ayudar. Esta observa que, dado que la causa más importante de la pobreza absoluta es la superpoblación, ayudar a los que ahora sufren la pobreza solo asegurará que más personas nazcan para vivir en la pobreza en el futuro. En esta línea es necesario adoptar la política de la selección o triage. ¿De qué se trata? Se trata del mecanismo proveniente de la política médica que se adoptaba en tiempos de guerra cuando la cantidad de médicos no era suficiente para ocuparse de todos los heridos. Cuando esto sucedía, se dividía a los heridos en tres categorías. A. Los que probablemente sobrevivirían sin asistencia médica. B. Los que podrían sobrevivir si recibían asistencia médica y que de otra forma no lo conseguirían. Y C. Los que incluso con asistencia médica probablemente no sobrevivirían. En virtud de esta clasificación, solo se le prestaba asistencia a los que se encontraban en la segunda categoría. De esta manera se utilizan los escasos recursos médicos de la manera más efectiva posible. En efecto, para los que se encontraban en la primera categoría A, el tratamiento médico no era estrictamente necesario y para los de la tercera C, probablemente no sirviera de nada. Así, quienes imputan a la superpoblación ser la principal causa de la pobreza indican que deberíamos extrapolar el triage a los diferentes países que necesitan ayuda en función de sus perspectivas de llegar a sustentarse por sí mismos. De esta manera, no deberíamos prestar ayuda a los países que, sin ella, pronto serán capaces de alimentar a su población. Tampoco deberíamos prestar ayuda a los países que, aun con nuestra ayuda, no conseguirían limitar su población al nivel en que puedan alimentarla. Y sí deberíamos prestar ayuda a los países que ésta conduciría al éxito a la hora de equilibrar la comida y la población. Ahora bien, Singer se pregunta qué implicaría adoptar esta política de selección. Implicaría eliminar la ayuda a los países que pertenecen a la primera y a la tercera categoría y permitir que el hambre, las enfermedades y los desastres naturales reduzcan la población de dichos países al nivel en el que se pueda satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos. Esta idea encuentra sustento en el planteo de Garrett Hardin. Este autor propone la aplicación de la ética del bote salvavidas a través de la siguiente analogía. Los países ricos somos como los ocupantes de un bote salvavidas que va a la deriva lleno de gente en un mar en el que se están ahogando muchas personas. En esta situación, si se intenta salvar a los que se están ahogando subiéndolos al bote, el bote se hundirá por el exceso de peso y se ahogarán todos. Por tanto, dado que es mejor que sobrevivan algunos a que no lo haga nadie, deberíamos dejar que los demás se ahoguen. Ahora, si trasladamos este razonamiento al problema de la pobreza absoluta, los ricos deberían dejar que los pobres se mueran de hambre, porque de otra forma serán los pobres los que arrastren a los ricos con ellos. Pero, ¿este razonamiento es defendible?
Singer responde, en primer lugar, poniendo la atención en los datos. De acuerdo con ciertos estudios, la superpoblación es un mito, dado que el mundo produce alimentos suficientes para su población. Incluso hay estimaciones que proyectan que se podría alimentar a una población 10 veces mayor. Esto significa que el hambre se produce no porque seamos demasiados, sino debido a la desigual distribución de la tierra, la manipulación de las economías del tercer mundo por parte de las naciones desarrolladas, el desperdicio de comida en Occidente, etc. En suma, Singer declara que, en la actualidad, el mundo produce suficiente comida para todos sus habitantes. Más allá de esto, no se puede pasar por alto el crecimiento de la población. Ilustra esto con el ejemplo de Bangladesh. Si este país realizara una buena reforma agraria y utilizara mejores técnicas para la producción, podría alimentar a su actual población de 115 millones de personas. El problema es que, en una década, su población será de 150 millones. Esto significa que Bangladesh, para permanecer donde está, debe desarrollarse muy velozmente. Lo mismo sucede con muchos otros países. Frente a este escenario surge la pregunta, ¿qué ocurrirá si la población mundial continúa creciendo? Nuevamente Singer recurre a los datos y remarca que la población no puede crecer indefinidamente, principalmente en virtud de dos causas: el descenso de los índices de natalidad o el aumento de los índices de mortalidad. Dado este panorama, los que defienden la selección proponen que dejemos que el crecimiento de la población de algunos países sea detenido por un aumento en los índices de la mortalidad, es decir, por un aumento en la desnutrición y las enfermedades relacionadas, hambre general, aumento de la mortalidad infantil, epidemias, etc. De cara a esta alternativa, Singer sentencia que el imperio de la selección a esta escala es tan horrible que la rechaza sin analizarla con más detalle. Tal es así que se pregunta, ¿cómo podríamos sentarnos delante del televisor y mirar cómo mueren de hambre millones de personas? ¿No tiene la gente derecho a nuestra ayuda independientemente de sus consecuencias en el futuro? Sin embargo, más allá del sentimiento de repulsión que esto puede generar, no puede desatenderse a las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. En efecto, este es el núcleo del argumento de quienes abogan por la selección, puesto que, esgrimen, ayudar a los pobres a combatir el hambre solo contribuirá a que haya más pobres y más hambre en el futuro. Y cuando nuestra capacidad de ayuda no pueda hacer nada frente a la situación, como terminará ocurriendo, el sufrimiento será mayor que si dejáramos de ayudar ahora. ¿Qué responde a esto Singer? Que si ese pronóstico es correcto, no hay nada que podamos hacer para evitar el hambre y la pobreza absoluta a largo plazo y por tanto no tenemos obligación de prestar ayuda. Complementariamente, tampoco la gente tendría derecho a nuestra ayuda. Si aceptásemos ese derecho, deberíamos seguir subiendo a los que están ahogando a nuestro bote hasta que el bote se hunda y nos ahoguemos todos. Ahora bien, Singer argumenta que si el criterio de la selección debe ser rechazado, hay que abordarlo teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. Esto es, cualquier ética consecuencialista, como la que él defiende, debe tener en cuenta la probabilidad de los resultados de las acciones. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. Frente a dos líneas de acción, A, que produce con una probabilidad del 100% determinado beneficio, 10 utilidades, y B, que tiene un 50% de probabilidades de producir un beneficio levemente mayor que A, 11 utilidades, y un 50% de probabilidades de no producir ningún beneficio, 0 utilidades, debemos elegir A. Solo si la mayor magnitud del beneficio vale más que su incertidumbre, deberíamos elegir otra alternativa. Detengámonos en otro caso. Es mejor la línea de acción X,
que tiene una probabilidad del 100% de producir una unidad de beneficio, que la línea de acción I, que tiene una probabilidad del 10% de producir 3 unidades de beneficio. Y mejor sería la línea de acción Z, que tiene una probabilidad del 50% de producir 3 unidades de beneficio. Veamos entonces cómo se aplica este principio cuando estamos intentando evitar males. El criterio de la selección implica un gran mal seguro: el control demográfico mediante hambre y enfermedad. Esto es, millones de personas morirían lentamente y otros cientos de millones continuarían viviendo en la pobreza absoluta. Sin embargo, quienes defienden la política de la selección señalan que, si ésta no se lleva a cabo, en el futuro las consecuencias serán mucho peores. El hambre y las enfermedades que se producirán a largo plazo, dentro de 50 años, cuando la población mundial se haya triplicado, será muchísimo mayor. Ante esto, Singer señala que es necesario que nos enfoquemos en qué probabilidades hay de que la ayuda que prestemos nos llevará a mayores desastres en el futuro. Singer observa que las predicciones acerca del crecimiento de la población son notoriamente falibles y especulativas. En este sentido, contrapone otra teoría, tan admisible como las otras, que plantea que los países pasan por un período de transición demográfica, en la medida en que aumentan su nivel de vida. ¿Qué significa esto? Que cuando la gente es muy pobre y no tiene acceso a la medicina moderna, su fertilidad es alta, pero la población se mantiene estancada debido a sus grandes índices de mortalidad. En estos casos, la introducción de la higiene y otras mejoras reducen el índice de mortalidad, pero inicialmente tienen poco efecto en el índice de natalidad. Posteriormente, la población crece rápidamente. Sin embargo, si los niveles de vida continúan aumentando, las parejas empiezan a darse cuenta de que para tener el mismo número de hijos que lleguen a ser adultos, que les proporcionen apoyo económico en la vejez, no necesitan traer al mundo a tantos niños como sus padres. En esta línea, una mejor educación, así como la emancipación y el empleo de la mujer, también reducen el índice de natalidad, de manera que el crecimiento de la población comienza a estabilizarse. En consecuencia, si esta teoría es correcta, Singer muestra que existe una alternativa a las calamidades aceptadas como inevitables por los defensores de la selección. Esto quiere decir que podemos ayudar a que los países pobres aumenten sus niveles de vida, animar a los gobiernos de estos países a que encaren una reforma agraria, mejoren la educación y liberen a la mujer de su exclusiva función de cuidar de sus hijos, ayudarlos a que hagan más asequibles los anticonceptivos, etc. En rigor, existe una alta probabilidad de que estas medidas aceleren el comienzo de la transición demográfica y reduzcan el crecimiento de la población a unos niveles controlables. Si bien no se puede garantizar el éxito, las pruebas sugieren que podemos reducir el crecimiento de la población mejorando la seguridad económica y la educación y haciendo que los anticonceptivos sean más asequibles. Por tanto, esta perspectiva hace que la teoría de la selección sea éticamente inaceptable. No podemos permitir que millones de personas mueran de hambre y enfermedades cuando existe una probabilidad razonable de que la población se controle sin necesidad de esos males. De esto Singer infiere que el crecimiento de la población no constituye una razón en contra de ofrecer ayuda a los países pobres, simplemente nos fuerza a pensar en qué tipo de ayuda debemos brindar. Eso significa que, en vez de ofrecer asistencia alimentaria, quizás sería mejor ofrecer una ayuda que lleve a la disminución del crecimiento de la población. Por ejemplo, asistencia agraria, en la educación o provisión de servicios de planificación familiar. Sin embargo, Singer destaca una posible dificultad en cuanto a la implementación de estas políticas de ayuda. ¿Qué debemos hacer con aquellos países pobres y ya superpoblados que,
por razones religiosas o nacionalistas, restringen la utilización de anticonceptivos y rechazan disminuir el crecimiento de su población? ¿Les ofrecemos ayuda o condicionamos esta a que se tomen decisiones eficaces para reducir el índice de natalidad? Singer anticipa una posible objeción. Establecer condiciones de ayuda representa un intento de imponer nuestras propias ideas en naciones soberanas, independientes. Singer admite que así es. Sin embargo, se pregunta, ¿se trata de una imposición injustificable? Luego refina su posición. Para ello nos recuerda ciertas implicancias del argumento que tiene la obligación de ayudar. Si este es válido, añade, tenemos la obligación de reducir la pobreza absoluta, pero no tenemos la obligación de hacer sacrificios que sepamos que no tengan perspectivas de reducir la pobreza a largo plazo. Por ende, concluye que tenemos obligación de prestar ayuda a los países cuyos gobiernos practican una política que hará que nuestra ayuda sea eficaz, pero no tenemos obligación de no darse esta condición. Singer reconoce que esto podría ser muy duro para los ciudadanos pobres de dichos países, que muy probablemente no tengan voz en la política gubernamental. Con todo, añade que ayudaremos a largo plazo a más gente si utilizamos nuestros recursos donde estos sean más eficaces. Otra objeción bastante frecuente esgrime que la ayuda a los países pobres debería ser responsabilidad del gobierno y no estar en manos de instituciones benéficas privadas. ¿En qué se basa esta objeción? En que brindar ayuda de forma privada permite que los gobiernos eludan sus responsabilidades. Singer no discrepa de una parte de esta objeción. Mantiene que, dado que aumentar la ayuda gubernamental es la forma más segura de incrementar la cantidad total de ayuda, está de acuerdo en que los gobiernos de los países ricos ofrezcan una ayuda mayor de la que prestan. Sin embargo, añade una observación. Impulsar la ayuda por parte de los gobiernos no implica que cada uno de nosotros, a nivel particular, no demos lo que podamos a través de entidades voluntarias. Afirmar que el hecho de que cada uno de nosotros preste ayuda tenga como efecto que los gobiernos no cumplan con su deber de ayudar implica suponer que cuanta más gente ayude, menos probable es que los gobiernos lo hagan. Sin embargo, Singer señala que sería más razonable que suceda lo contrario. Si nadie prestara ayuda de forma voluntaria, el gobierno supondría que sus ciudadanos no están a favor de la ayuda a los países pobres y por ello recortaría su programa de ayuda. Independientemente de lo que podamos suponer, a menos que exista una clara probabilidad de que al negarnos a prestar ayuda estuviéramos contribuyendo a que el gobierno aumentase la asistencia, negarse a ayudar de forma privada está mal porque implica negarse a evitar un mal claro en aras de un beneficio incierto. Por eso, son aquellos que se niegan a brindar la ayuda de forma privada quienes deben demostrar que ésta tiene como efecto que el gobierno disminuya su ayuda. Seguidamente, Singer hace una aclaración. Fomentar la ayuda privada no quiere decir que ésta sea suficiente. Por ende, deberíamos hacer campaña por conseguir mayores niveles de ayuda tanto de forma privada como pública. Asimismo, deberíamos trabajar para lograr unos acuerdos comerciales más justos entre los países ricos y los pobres, así como disminuir el dominio de los ricos sobre las economías de los países pobres. Por ello, concluye que seguramente sea más importante ser políticamente activo en interés de los pobres que prestarles ayuda a uno mismo. Pero, ¿por qué no las dos cosas? La última objeción contra el argumento que defiende la obligación de ayudar pone el acento en que establece un nivel tan alto que solo un santo podría alcanzarlo. Singer menciona que existen tres versiones de esta objeción. La primera mantiene que, dada nuestra naturaleza, no podemos alcanzar un nivel tan alto y puesto que es absurdo que debamos hacer lo que no podemos, tenemos que rechazar la afirmación que nos obliga a dar tanto.
La segunda establece que, incluso si pudiéramos alcanzar un nivel tan alto, hacerlo no sería deseable. La tercera sostiene que establecer un nivel tan alto no es deseable en la medida en que se percibiría como algo muy difícil de alcanzar y por tanto mucha gente ni siquiera lo intentaría. Consideremos estas tres versiones de la objeción más minuciosamente. Quienes plantean la primera versión de la objeción sostienen que hemos evolucionado a través de un proceso natural en el que los que tienen un alto grado de preocupación por sus propios intereses o los de sus hijos y sus parientes dejan más descendencia en las futuras generaciones al punto de reemplazar totalmente a quienes tienen comportamientos altruistas. En el fondo, el egoísmo tiene un sentido evolutivo. Frente a esto, Singer no niega nuestra parcialidad, es decir, que naturalmente tengamos un deseo más fuerte de favorecer nuestros propios intereses y los de nuestros parientes que de favorecer los intereses de los extraños. De ello extrae la enseñanza práctica de que sería ingenuo que esperáramos una amplia conformidad al nivel que exige una preocupación imparcial y por esta razón sería poco apropiado y factible condenar a los que no alcanzan dicho nivel. Sin embargo, señala que actuar de forma imparcial, aunque es difícil, no es imposible. En este sentido, Singer se concentra en la situación actual que caracteriza a mucha gente, aquella en la que tenemos dinero para gastar en lujos mientras que otros se mueren de hambre. En esta situación todos podemos dar mucho más de lo que damos y por tanto podemos acercarnos más al nivel de imparcialidad propuesto. La segunda versión de la objeción mantiene que si todos ayudáramos hasta el máximo de nuestras posibilidades, sin sacrificar nada de una importancia moral comparable, tendríamos que pasar sin muchas cosas que hacen que la vida sea interesante. La ópera, la cocina refinada, la ropa elegante y el deporte profesional, entre otros. Una exigencia ética tan alta nos conduciría a una clase de vida dedicada exclusivamente al bien general y de esta manera nos privaríamos de esa amplia variedad de cosas que, en una postura menos exigente, forman parte de nuestro ideal de una buena vida. Singer responde esta objeción planteando interrogantes sobre este ideal de buena vida. Más concretamente, concede que una vida opulenta y variada puede ser una de las formas de vida más deseables, pero con una condición, en un mundo de abundancia. Esto quiere decir que no puede darse por supuesto que sea un ideal de buena vida en un mundo en el que comprarse lujos implica aceptar el evitable sufrimiento de otros. Singer ilustra esto con un ejemplo. Un médico que se enfrenta con cientos de heridos en un accidente de tren difícilmente sea defendible que atienda a 50 de ellos y luego se vaya a la ópera, porque ir a la ópera forma parte de una vida humana plena. Al encontrarnos en una situación así, en la que podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento de los demás, las necesidades de vida o muerte de los otros deben tener prioridad. Luego analiza otra arista de la objeción. Una ética imparcial, como la que Singer defiende, hace imposible mantener relaciones personales basadas en el amor y la amistad, porque estas relaciones son por naturaleza parciales. En efecto, este tipo de relaciones no podrían darse si no anteponemos los intereses de nuestros seres queridos a los de los extraños. De cara a esta objeción, Singer vuelve a aclarar que dentro del marco de una moral basada en la imparcialidad hay lugar para reconocer algún grado de parcialidad con la familia y los seres queridos. Y esto coincide con las premisas del argumento que defiende la obligación de ayudar. ¿En qué sentido? En tanto que, para la mayoría de la gente, las relaciones personales se encuentran entre las necesidades de una vida próspera. Por tanto, dejar estas a un lado supondría sacrificar algo de una importancia moral. Por tanto, el principio no exige tales sacrificios.
La tercera versión de la objeción plantea que sería contraproducente exigir que la gente renuncie a tanto. ¿Por qué? Porque la gente podría pensar que como no puede alcanzar el nivel de ayuda que moralmente se exige, entonces no prestarán ningún tipo de ayuda. Por tanto, continúa la objeción, establecer un mínimo de nivel más realista podría conseguir que la gente hiciera un auténtico esfuerzo para alcanzarlo. En pocas palabras, establecer un nivel más bajo de exigencia podría tener como resultado que se prestara más ayuda. Singer responde a esta objeción haciendo una distinción entre la exigencia ética y la defensa pública de esa exigencia ética. ¿Qué quiere decir esto? Que la exigencia ética es correcta, pero que en función de sus posibles efectos no sería conveniente defender esta exigencia públicamente. Esto quiere decir que, a fin de hacer lo máximo posible para reducir la pobreza absoluta, deberíamos defender un nivel más bajo del que en realidad la gente debería aportar. Singer aclara que quienes aceptan el argumento original, que exige un nivel de ayuda más alto, sabrían que tienen que hacer y a dar más de lo que públicamente se propone que la gente tiene que hacer y dar. Para Singer, este aparente conflicto entre la moralidad pública y la privada no indica que el principio sea malo, justamente porque las consecuencias de un principio son una cosa y las consecuencias de defenderlo públicamente otra. Con esto Singer busca cierta convergencia entre las exigencias morales y el nivel intuitivo de la moralidad que tiene la gente que se debe regir por este, a fin de dar lugar a las mejores consecuencias. Sobre esto, Singer se pregunta si efectivamente el nivel establecido es tan alto como para ser contraproducente. Responde que no hay evidencias de ello, pero que podría serlo. El problema es que, en el otro extremo, el nivel aceptado de forma convencional, dar unas pocas monedas cuando se nos aborda en la calle para una colecta, es demasiado bajo. Entonces, ¿qué nivel deberíamos defender? Singer menciona que cualquier cifra que demos será arbitraria. A pesar de ello, propone dar un porcentaje redondo de los ingresos, el 10%. El 10% de nuestros ingresos es más que una donación simbólica y no tanto como para exigirnos ser santos. Naturalmente, para algunas familias el 10% supondría una parte considerable de su economía, mientras que otras podrían dar más sin dificultad. Si bien, señala, no se debería establecer una cifra determinada, resulta válido defender que los que tienen un sueldo medio o por encima de la media en los países ricos deberían aportar una décima parte de sus ingresos para reducir la pobreza absoluta. Esto es lo mínimo que deberíamos. Aportar menos estaría mal. Muchas gracias.